Muy bien. El día de hoy vamos a realizar la práctica de determinación de monóxido de carbono en sangre y ácido anhídrico. Y también determinación de alcoholes alifáticos, diferenciación de etanol y metanol. ¿Alguno quisiera leer marco teórico? Doctora, buenos días. Buenos días, adelante. Ya, el marco teórico. El monóxido de carbono es uno de los tóxicos gaseosos más comunes y abundantes del medio ambiente, razón por la que pueden causar intoxicación de tipo agudo. ¿Competencias también, doctora? Por favor. Ya. Extraer e identificar el tóxico gaseoso monóxido de carbono. Adquirir destrezas para reconocer los grados de intoxicación y el tratamiento de urgencia a realizar. Mostrar las diferentes técnicas de determinación del monóxido de carbono en sangre y emplear el método descriptivo de asesoría permanente. Muy bien, gracias, Patricia. Materiales. Buenos días, doctora y compañeros. Materiales y equipos. Frasco de vidrio transparente con tapa hermética. Equipo de toma de muestra de sangre venosa. Un ratón pequeño. 2 jeringas de tuberculina. Una luna de vidrio de 20 por 20 centímetros. Guantes desechables. Tubos de 13 por 100 milímetros. Esto es hidróxico al 10%, ácido tánico al 1%, agua destilada. ¿Sigo procedimiento, doctora? Gracias, un ratito. Gracias, Patricia. Ahí nomás. Continúe, Cristina. Procedimiento. Procedimiento. Se procederá a producir la muerte del ratón por asfixia para obtener sangre con carboxihemoglobina. Posteriormente, se someterá esta muestra a diversas pruebas. Reacción alcalina, reacción al ácido tánico, contra datos de un estándar. Producir la muerte del ratón por asfixia dentro de un frasco con tapa hermética donde se genera monóxido de carbono. Toma de muestra de sangre por punción cardíaca. Reacción alcalina, a un volumen de sangre agregar 4 volumen de agua y un volumen de hidróxido de sodio al 10%. Anotar el tiempo en que llega a color chocolate. Reacción del ácido tánico. A un volumen de sangre se le agrega 4 volumen de agua destilada y luego 3 de ácido tánico al 1%. Comparar los resultados contra datos de estándar. Gracias, Cristina. Para servir resultados y cuestionario. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, resultados. Interpretar los resultados de la práctica e indicar en el informe de la práctica las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de identificación e indicar el probable nivel de intoxicación. El informe es individual. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la siguiente práctica. George, marco teórico. Sí, profesora, buenos días. El ácido cianhídrico actualmente no se emplea como tal, pero sí sus derivados y además puede ser producido de manera natural por algunas plantas, glucosídicos como cianogenéticos. ¿Sigo con competencias? Por favor. Competencias. Extraer e identificar el tóxico gaseoso ácido cianhídrico. Adquirir destreza para reconocer los grados de intoxicación y el tratamiento de urgencias
a realizar. Demostrar la presencia del ácido cianhídrico y sus derivados en diferentes muestras. Mostrar las diferentes técnicas de determinación de ácido cianhídrico en sangre y vísceras. Emplear el método descriptivo de asesoría permanente. Gracias. Rosángel. Sí, materiales y equipos. Tubos de 13 por 100 milímetros. Pipetas de 1 y 5 mililitros. Muestras, pepas de manzana, guindones, agua de frijoles, baño María, cianuro de sodio al 10% como estándar, ácido pícrico, solución saturada, sulfato de ferroso al 2% de preparación reciente, ácido clorhídrico y hidróxido de sodio al 5%. Gracias. Rosángel. Marín. Marín. Marily. Sí, doctora, un ratito. Doctora, ¿me escucha? Se le escucha bien. Adelante. Procedimiento. Se procederá a realizar un machacado con las muestras problema y posteriormente se decantará. En el decantado se identificará la presencia de derivados del hidróxido de cianuro mediante reacción de Grignard, destilado ligeramente alcalino 5 mililitros, ácido cítrico, solución saturada 5 gotas, calor hasta aparición de color rojizo, reacción de sulfato ferroso, destilado 5 mililitros, sulfato de hierro al 2%, 5 gotas. Ahí el otro que cloruro férrico al 5%, 5 gotas, hidróxido de cloro 5 gotas, comparar resultados contrastantes. ¿Sí, doctora? Vamos a invitar a Paola. Gracias, María. Pérez. Continúe. Sí, doctora. Tenemos que interpretar los resultados de la práctica, indicar en el informe de la práctica las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de identificación e identificar el probable nivel de intoxicación. El informe es individual. El cuestionario también, doctora. También. En el cuestionario tenemos que realizar mecanismos de reacción de las pruebas efectuadas y posibles interferencias y procedimientos para detectarlas. Bien, gracias. Entonces, vamos a continuar. A ver, ¿quién desea continuar? Edith, inicia. Edith, marco teórico. Ramírez, competencias. ¿Sí? ¿Se me escucha? Más o menos. A ver, inicia. Práctica 5, determinación del código
participación intencional de accidentes de tránsito y de abuso. Asimismo, es común la adulteración de bebidas alcohólicas con metanol, que es un alcohol mucho más tóxico. Gracias. Competencias. No, competencias Ramírez. Gracias, Arango. Competencias. Determinar la alcoholemia e interpretar los resultados. Evaluar los grados de ebriedad. Adquirir destrezas para reconocer los grados de intoxicación y tratamiento de urgencias a realizar. Emplear el método constructivista de asesoría permanente. Gracias, Ramírez. Carrillo, materiales y equipos. Materiales y equipos. Tubos de 13 por 100 milímetros. Muestras problemas de diversas bebidas alcohólicas. Equipo de microdestilación. Baño de hielo. Baño María. Espectrofotómetro visible. Mezcla sulfocrómica. Dicromato de potasio al 0.5% y ácido sulfúrico al 50%. Ácido cromotrópico químicamente puro, ácido sulfúrico químicamente puro, lonas de relojes y placas Petri. Muy bien, Rosángel. Procedimiento. Así es. Rosángel, Romero, resultados y cuestiones. Y Veramendi, cuestionario. Ya. Se procederá a destilar la muestra problema para obtener los alcoholes presentes. Posteriormente se les identificará y diferenciará mediante las reacciones respectivas. Destilación de la muestra problema, reacción de Nicklaus, destilado, mezcla sulfocrómica, observar la coloración que aparece. Se puede cuantificar leyendo a 450 nanómetros. Diferenciación mediante reacción con el ácido cromotrópico. A los tubos anteriores agregar 10 miligramos de ácido cromotrópico y luego ácido sulfúrico. En zona, observar coloración, comparar con los resultados de los estándares. Resultados. Interpretar los resultados de la práctica e indicar en el informe de la práctica las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de identificación e indicar el grado de alcoholemia y su implicancia legal. El informe es individual. Cuestionario. Mecanismo de redacción de las pruebas en la práctica. Posibles interferencias y procedimientos para detectarlas. Bien, gracias. Gracias, señorita Romero. Y muy bien, gracias a todos. Bien, vamos a explicar brevemente lo que ya han escuchado. Bien. Perdón. Vamos a utilizar, estamos en la primera parte, ¿sí? Y vamos, para este caso vamos a tener
dos frascos. ¿Ya? Dos frascos con tapa, los frascos anchos y la tapa debe ser hermética para poder meter al ratón. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha metido el ratón, se va a cerrar el frasco. Y luego se le va a hacer una punción cardíaca. ¿Con qué se le iba a hacer la punción cardíaca? ¿Cuál era el material? La jeringa de tuberculina. Muy bien, Cristina. Acá hay que tener bastante cuidado porque el corazón es pequeñito. Entonces, la, la punción tiene que ser en el lugar adecuado para obtener un volumen adecuado. Porque sí, va a salir sangre, pero si no se llega al corazón, se posa, puede que se absorba sangre en menor cantidad, ¿ya? Entonces va a haber vamos a realizar una reacción alcalina y una reacción con el ácido tálico. En este caso, ya obtuvieron la sangre, ¿no es cierto? La cantidad que tengan la van a agregar al tubo de ensayo. Vamos a suponer que tienen 1 mililitro. Entonces, ¿cuántos mililitros de agua agregarían? 4 mililitros. 4 mililitros. Muy bien. Así. Si tienen 0,5 mililitros, 2 mililitros. 2 mililitros. muy bien. Y acá me dice hidróxido de sodio. ¿Cuánto? Un volumen. Si es 1 mililitro la muestra. 1 mililitro. 1 mililitro. De hidróxido de sodio. Ya. Muy bien. Entonces, tienen que estar atentos porque la reacción puede ser rápida. Puede tardar segundos o de repente unos minutos. Entonces tienen que estar atentos. ¿Ya? ¿Y qué color vamos a encontrar? Color chocolate. 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 Muy bien. Entonces, acá, esta reacción, ¿qué reacción es? Alcalina. Reacción Reacción alcalina. 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 Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver esta reacción y vamos a encontrar el color chocolate. La siguiente reacción se va a proceder igual, ¿no es cierto? Un volumen de muestra, 4 volúmenes de agua destilada y luego 3 de ácido tánico. ¿Qué se va a hacer? Se va a comparar con resultados estándar. ¿Cómo hago los resultados estándar? ¿Qué hago? A ver.
Bien. Muy bien. Entonces, fíjense. Primero tenemos un ratón con asfixia, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a tener, podemos utilizar un estándar o también podemos comparar con otro ratón que haya sido sacrificado siempre produciendo el menor sufrimiento posible. ¿Sí? Entonces se sacrifica al ratón que no haya sido asfixiado y se procede igual. Se hace la función cardíaca, se procede igual y vamos a ver que los resultados son diferentes. En el primero, por asfixia, ha habido concentración de, ¿qué cosa? Monóxido de carbono. Bien. Entonces, se comparan los resultados y se anotan. En el caso de la sangre normal, los colores van a ser de rojo, un poco intenso. No van a, en cambio, cuando identificamos cuando tenemos una asfixia, cuando identificamos monóxido de carbono, vamos a tener una coloración. ¿Cuál era el color? Chocolate. Chocolate. Muy Color bien. chocolate. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya está. Tienen sus frascos con sus ratones, hacen el procedimiento y luego colorean del color que corresponda y luego los resultados los van a presentar en sus láminas. Tienen que presentar el fundamento de las reacciones y las posibles interferencias. Acá vamos a ver ácido cianhídrico. Aquí está. Entonces, se va a tener una muestra, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos un pedazo de hígado, un trozo de hígado, vamos a suponer unos 20 gramos, lo van a machacar en un mortero, ¿sí? Y va a haber una decantación. Entonces, en ese decantado se puede realizar dos tipos de reacciones. La primera es la reacción de Grignard y la segunda de sulfato ferroso. La primera se va a tener el destilado, ya. Vamos a tener un destilado ligeramente alcalino. Acá podemos agregar, podemos agregar hidróxido de sodio. Recuerden que dice ligeramente alcalino, entonces ligeramente alcalino no es necesario que llegue a 9, ¿sí? 8 está bien. E incluso 7,5 ya está
ya está allí, ya está alcalino, ¿no es cierto? Entonces se utiliza 5 mililitros. Y luego se agrega ácido pítrico 5 gotas. Y lo único que se va a hacer es esperar hasta la aparición de color rojizo. ¿Ya? Luego vamos a tener sulfato ferroso, la reacción de sulfato ferroso, destilado. ¿Se acuerdan que se hacía un destilado ácido y un destilado alcalino? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, vamos a utilizar el destilado alcalino y de ahí se utiliza 5 mililitros. Luego van a agregar 5 gotas de sulfato ferroso, 5 gotas de cloruro férrico y ácido clorhídrico 5 gotas. En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a comparar con un estándar. Entonces, vamos a tener, se va a tener una muestra con un ácido cianhídrico y vamos a tener una reacción con ácido cianhídrico, es decir, que esa reacción va a dar positivo, y una reacción con la muestra. Pero podemos también trabajar con agua destilada. Entonces, con agua destilada, ¿qué nos dará? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Cierto? Por tanto, se va a comparar los resultados. Con el blanco, que será negativo, el estándar, que será positivo, y la muestra, no sabemos qué es lo que nos va a dar, o positivo o negativo. Bien. Entonces vamos a ver que hay un precipitado rojo. Muy bien. Acá, en determinación de alcohol. Entonces, se puede retirar la muestra problema para obtener los alcoholes presentes y luego se va a identificar. O pueden tener ya una muestra destilada. Entonces, se va a hacer la reacción de Miklos. Se toma una muestra, 5 mililitros del destilado, ¿sí? Y luego se agrega la mezcla sulfoprómica. Y se va a observar una coloración, pero para que sea, pero esto se va a observar en el espectrofotómetro. ¿A qué longitud de onda? 450. 450. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra diferenciación mediante la reacción del ácido cromotrópico. A los tubos anteriores se le agrega 10 miligramos de ácido cromotrópico y luego ácido sulfúrico, únicamente puro en zona, y se observa la coloración. Y se compara los resultados con los estándares. Acá nuevamente hacen un tubo blanco, un tubo de muestra y un tubo de estándar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El tubo blanco va a servir para tarar, o si no lo anotan y luego restan. ¿Sí? Pero mejor lo taran y luego miden la muestra y luego miden el estándar. ¿Sí? Muy bien.
¿Quedó claro? Doctora, por favor, ¿puede repetir esa práctica última, por favor? No entendí. Muy bien. Acá, en esta práctica, para la primera reacción, van a tener 3 tubos. En blanco, es decir, a un tubo van a agregarle agua destilada, a otro tubo le van a agregar el destilado de la muestra. ¿Sí? Pero cuando agreguen la misma cantidad. Por ejemplo, al primer tubo, 5 mililitros de agua destilada. Al segundo tubo, 5 mililitros de la muestra. Al tercer tubo, 5 mililitros del estándar. ¿Ya? Una vez que tienen esos 3 tubos, A, B, C, a los 3 tubos van a agregar 5 mililitros de mezcla sulfocrómica. Al tubo A, 5 al tubo C, 5 al tubo B. ¿Sí? Y luego, ¿qué van a hacer? Van a leer al espectrofotómetro. Entonces, a veces se ve claramente un cambio de coloración, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a suponer que es, un rojo. Pero hay una diferencia técnica. En algunos casos va a ser marcada, pero podría haber una diferencia. Para decir cuál es exactamente la diferencia, es mejor leerlo al espectrofotómetro. A veces no se percibe la coloración, entonces se tiene que leer al espectrofotómetro. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Recuerden que hay que tener cuidado y para la lectura en el espectrofotómetro hay todo un procedimiento, ¿no es cierto? Tienen que tener sus materiales y una vez también su papel tisú, recuerden, y luego tienen que leer. ¿Ya? Bien. Para la segunda es lo mismo. Ya tienen sus 3 tubos, ¿no es cierto? A los 3 tubos anteriores se le va a agregar ácido cromotrópico y luego ácido sulfúrico. Y van a observar la coloración. Ahora sí. Sí, doctora. Doctora, un favor, ¿podría repetir la segunda práctica? Me faltó apuntar un poquito. ¿Está? Sí, doctora, la segunda, por favor. Entonces vamos a tener, ¿qué es lo que estamos buscando acá? ¿Qué estamos identificando? El ácido cianhídrico. Muy bien. La primera reacción es la reacción de quién? De Grignard. Grignard, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a, ¿se acuerdan que hicimos la destilación? ¿No es cierto? Y se obtenía, se recibía el hidróxido de sodio. Esa destilación va a estar ligeramente alcalina. O pueden trabajar con la muestra y le agregan, dependiendo, unas gotitas de hidróxido de sodio. Entonces la muestra va a estar alcalina. ¿Ya? ¿Cuánto van a tomar?
5 mililitros. ¿Sí? 5 mililitros. A esos 5 mililitros están agregados en un tubo, esos 5 mililitros, y a estos les van a agregar 5 gotas de ácido pícrico. Y van a esperar y va a aparecer una coloración. ¿Qué coloración? Rojiza. Rojiza. No rojiza. Muy bien. ¿Hasta ahí claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, solamente saber, ¿no es cierto? Ahora, el siguiente es, vamos a ver la reacción de sulfato ferroso. Muestra, es el destilado alcalino, o el decantado, ¿no es cierto? Y le agregan 5 mililitros, perdón, le agregan unas gotitas de hidróxido de sodio. ¿Sí? Bien, luego van a agregar 5 gotas de sulfato ferroso. Destilado, sulfato ferroso, 5 gotas. Cloruro férrico, 5 gotas. Y ácido clorhídrico, 5 gotas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un cambio, vamos a tener una reacción. ¿Ya? Y vamos a ver que se va a observar un rojo. Pero ya no se van a observarlo. Entonces, recuerden que ahora van a trabajar con 3 tubos, un blanco, uno con muestra y uno con estándar. Acá también, blanco, muestra con estándar, o mejor, olvídense de blanco. Agua destilada, muestra y estándar. Agua destilada, muestra y estándar. Agua destilada, no tiene nada, va a dar negativo. Estándar siempre va a dar positivo. La muestra no sabemos si está o no contaminada. ¿Ya? Entonces puede dar negativo o puede dar positivo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. ¿Algo más? Bien, entonces, ¿pueden iniciar? Adelante entonces. Voy a pausar la grabación. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3 y vamos a explicar la primera parte de la práctica número 6, que es determinación de monóxido de carbono en sangre. Y los integrantes del grupo son quien les habla, Yajaira Encina, Rafael Egomani Cristina, Terrey Hurtado Norma, Hilario Rafael Luz y Rimarachín Janet y Santa María Jan. Como competencias tenemos que vamos a extraer e identificar el tóxido gaseoso monóxido de carbono, adquirir destrezas para reconocer los grados de intoxicación y el tratamiento de urgencias a realizar, y mostrar las diferentes técnicas de determinación de monóxido de carbono.
en sangre e emplear el método descriptivo de asesoría permanente. Le doy paso a mi compañera Norma. Entre los materiales que se va a utilizar para esta práctica es frasco de vidrio transparente con tapa hermética, un cartón pequeño, una luna de vidrio de 20 por 20 centímetros, equipo de toma de muestra para sangre venosa, 2 jeringas de tubelina, guantes desechables. El siguiente. Dale siguiente, Jeffrey. Tubos de 13 por 100 milímetros, hidróxido de sodio, ácido tánico del 1% o destilado. Bueno, continuando voy a hablar sobre el procedimiento. El siguiente, por favor. Para la obtención de sangre con carboxihemoglobina se va a proceder a producir la muerte del ratón por asfixia. Se va a colocar dentro del frasco hermético y se tapa y es como se va a generar el monóxido de carbono. Luego se va a tomar la muestra de sangre por punción cardíaca con la ayuda de la jeringa de tuberculina. El siguiente. El siguiente, por favor. Para la reacción alcalina, se va a tomar 1 mililitro de sangre y se va a agregar 4 mililitros de agua y 1 de hidróxido de sodio al 10%. Se va a notar el tiempo que este va a cambiar a una tonalidad chocolate. Para la reacción de ácido tánico, al igual se toma 1 mililitro de sangre y se va a agregar 4 mililitros de agua destilada y luego 3 mililitros de ácido tánico al 1%. Este se va a comparar con el estándar. El siguiente. Para la obtención de sangre para muestra estándar, se produce la muerte del ratón sin asfixia y sin ocasionar sufrimiento. También se va a tomar la muestra de sangre por punción cardíaca con la ayuda de la jeringa de tuberculina. Siguiente. Se procede a realizar la reacción alcalina agregando 1 mililitro de sangre con 4 mililitros de agua y 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10%. Y lo mismo con la reacción de ácido tánico, que sería agregar 1 mililitro de sangre, 4 de agua y 3 mililitros de ácido tánico al 1%. Bueno, doctora, hemos podido avanzar en la primera parte hasta ahí. Yajaira, bueno, doctora, también hemos avanzado con las otras prácticas, pero nos falta completar los resultados y el cuestionario. Hemos avanzado este procedimiento en las 3 prácticas. Bien. Entonces, grupo 3, mira usted. Voy a llamar Encina, está en el grupo 3, ¿no? Encina. Sí, doctora. Hilario. Doctora, por el momento solamente hemos avanzado las 3, Tarrillo, Norma, Encina, Yajaira y yo, Cristina Rafael. Muy bien. Agradecemos la presentación. Invitamos al siguiente grupo. Es muy importante que lleguen a procedimiento. ¿Sí? Pero procedimiento es la primera parte. Muy bien. Adelante. Grupo 4. Sí, doctora, grupo 4. ¿Todos ponemos? ¿O en la segunda parte nada? Ya. La parte de este procedimiento en adelante.
Ya, doctora, un rato. Gracias, de esa escucha. Pueden iniciar. Ya. Buenos días con todos. Bueno, siguiendo con la exposición de la práctica número 5, que es la determinación del monóxido de carbono en sangre. Pues como ya les dije a mis compañeros, pues los materiales y equipos, ¿no? Van a ser el frasco de vidrio, el equipo de muestra, ¿no? Para la sangre venosa, un ratón pequeño, jeringa de tuberculina, luna de vidrio, guantes desechables, tubos, ¿no? de ensayo, hidróxido de sodio, ácido tánico al 1% y agua destilada. Siguiente, por favor. Bueno, para el procedimiento se va a proceder, ¿no? a producir la muerte del ratón por asfixia en un frasco con tapa hermética. Luego de ahí pues se va a tomar la muestra, ¿no? de sangre por punción cardíaca. Luego de eso pues se va a llevar a cabo, ¿no? dos reacciones, ¿no? que es la reacción alcalina y la reacción, ¿no? del ácido tánico. En la reacción alcalina pues se va a agregar, ¿no? agua y hidróxido de sodio, ¿no? al 10%. Luego se va a pasar, ¿no? se va a anotar el tiempo en que va a llegar, ¿no? al color chocolate. Y en la reacción del ácido tánico, pues, de igual forma, se va a agregar, ¿no? 4 volúmenes de agua destilada y luego 3, ¿no? de ácido tánico al 1%. ¿No? Y se va a comprobar, ¿no? que se va a poner, ¿no? de igual forma, un color medio oscuro, ¿no? en lo que es la sangre, ¿no? por el monóxido de carbono. Profesora, aquí no pude poner gráficos porque me faltó, ¿no? Ahí me quedé en esa parte. Pero ya están hechas todas las prácticas, solo en el procedimiento de la primera práctica no lo pude acabar a tiempo. Bien. Altamirano, Aliaga, Flores y Suiza. Doctora, buenos días. Voy a seguir con los resultados. A ver. Ya. En cuanto a los resultados, bueno, la muestra de 3 gotas de sangre o 3 mililitros de agua. En cuanto a 1 mililitro de hidróxido de sodio, tenemos negativo, por lo que el dióxido no se formó la coloración chocolate, ¿no? Y durante el primer minuto. En cuanto al 3 mililitros de agua, fue negativo para la carboxihemoglobina de la sangre, se hidroliza con facilidad. 1 mililitro de ácido tánico dio positivo para carboxihemoglobina, que fue una formación del precipitado. Y en cuanto a 1 mililitro del ácido pítrico, fue negativo para el cianuro de hidrógeno. No se evidencia la aparición de color rojizo, ¿no? En cuanto al 1 mililitro de sulfato de ferroso, fue positivo para el cianuro de hidrógeno de color oscuro.
¿El cuestionario también, doctora? No, ahí no. Por favor, completen lo que les falte para que puedan subir. Ya está activado su tarea en el Canvas. Ya, doctora, gracias. Vamos a invitar al siguiente grupo. Agradecemos la presentación. Doctora, mi grupo quedó pendiente la exposición de la práctica pasada. No sé si podemos presentarle ahora o después que todos expongan esta práctica. Luego mejor, para que esté todo en orden. Ya, doctora, gracias. Sí, la idea era que presenten al inicio, pero como les repito, nadie contestó. Mi compañera Villanueva comentó, sí, Era al inicio, antes de iniciar la práctica. claro, al No se inicio fue preocupe. que comentó ella. ¿Y comentó? Sí, creo que no la llegó a escuchar. Yo comenté, doctora, pero creo que no me escuchó. Pensé que me había escuchado. No escuché. Bien, no se preocupe, ¿no? Terminando, igual van a exponer. Ya. Vamos así. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ajá. Cuando falta, o es al inicio o es al final. Bien, entonces vamos a sortear a los dos siguientes grupos. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Bien, ahí va el primero. La segunda parte, grupo 1. Grupo 1. Vamos a... Y de igual forma, el grupo 5. A ver, presente, grupo 1. Sí, doctora, un momento, por favor, doctora. Un segundo. Está bien. ¿Alguno de los dos grupos? Doctora, ¿se visualiza? Hola.
Disculpen, salí sin querer. Parece que es la red que está fallando. Bueno. Vuelvan a compartir, por favor. Ya, doctora. Buenos días, doctora, compañeros todos. Somos el grupo 1. Y doctora, nosotros, mi grupo y yo hemos avanzado la primera parte nada más, doctora. Y nos falta avanzar las otras partes más, doctora. Adelante. ¿Se logra ver, no, doctora? Buenos días a todos. Hoy día vamos a exponer sobre el informe 4 de Toxicología y Química Legal. Somos el grupo 2 y pues somos los integrantes del grupo 2 son Corrales, Ojeda, Santos, Susaníbar, Pérez Marroquín y Pérez Palomino. Entonces, hablando de la introducción, pues tenemos la siguiente, que los métodos de análisis con los que se cuenta en toxicología son muy variados. Bueno, es de utilidad desde el punto de vista clínico, obviamente, ya que sirve de apoyo para el diagnóstico y la evaluación de un tratamiento o incluso un pronóstico de una intoxicación. Entonces, se debe considerar las características físico-químicas de los tóxicos orgánicos fijos, porque eso es el tema, que son sustancias volátiles y no volátiles, y pues las características físico-químicas pueden ser que son tóxicos alcalinos, como los fenotiazínicos o las benzodiazepinas, también pueden ser ácidos fuertes como los salicilatos, ácidos débiles como los barbitúricos, neutros como los plaguicidas o insecticidas. Entonces, los órganos fijos son aquellos compuestos orgánicos que no pueden ser aislados por destilación, entonces se necesita algo especial para poder aislarlos, ¿no? Obviamente, ahí dentro de este grupo se clasifican en naturaleza ácida y naturaleza alcalina, ¿no? Muy aparte de sus características físico-químicas. Entonces, las de naturaleza ácida, disculpe que falta la tilde, son de marihuana, barbitúricos, plaguicidas como carbamatos, organoclorados, marinas. Y las de naturaleza alcalina son cocaína, benzos, estricnina. También pueden ser metales como el plomo, arsénico, mercurio, el cadmio y también cáusticos y corrosivos. Entonces, el objetivo de esta práctica, que es el informe 4, es primero extraer los tóxicos orgánicos fijos de una muestra con un mínimo de pérdida. También extraer y separar los diferentes tóxicos orgánicos fijos de acuerdo a sus propiedades físico-químicas en tóxicos ácidos, débiles, neutros y básicos, como habíamos visto en la clasificación anterior. También evaluar los diferentes residuos obtenidos para su posterior identificación. Y finalmente valorar la importancia de la separación de los órganos tóxicos fijos al más alto grado de pureza. Entonces, esos son los objetivos y ahorita mi compañera va a continuar con los materiales. No, mi compañera parece que está teniendo problemas, entonces los materiales... Perdón, ya. Sí, Los ya. materiales son los tubos de prueba, matraces, baño María, peras de separación, centrifuga, tiras de indicadores de pH, tustato de sodio, hidróxido de sodio, el siguiente reactivo. Luego están los morteros, las pipetas, la balanza, el equipo de destilación al vacío, papel de filtro, éter dietílico o cloruro de metileno o cualquier solvente immiscible con el agua. En la siguiente diapositiva, para recordar, se empezaba con el procedimiento de la desproteinización, que se refería a la formación del ácido túnstico, en la cual se va a proceder a una precipitación de proteína que se va a contener en la muestra. Estos tóxicos organolépticos se van a extraer con disolventes orgánicos, ya sea éter etílico, cloroformo o diclorometano.
En el primer paso se procede a hacer la desproteinización según el método de Curry, obteniéndose un filtrado limpio. Luego se va al siguiente paso, que es al baño María, que es una intervención de 15 minutos. En el tercer paso viene a ser el filtrado, donde se dirige a una pera de decantación y colocamos y ahí mismo agregamos el éter etílico a 50 mililitros aproximadamente. Y cabe resaltar que el paso de agitar suavemente entre 4 a 5 minutos es importante. Luego de ello, suavemente se va a abrir la llave para eliminar el gas y en estas fases se divide en orgánica y acuosa, la cual se van a separar y se guardarán ambas fases. Luego de ello, se guardará en un tubo de ensayo o un frasco que debe tener una tapa y su correspondiente rótulo e información completa de nuestras fases obtenidas. En el sexto paso, pues se repite el procedimiento, solo que en este paso se agrega el hidróxido de amonio a un pH de 9.6. Luego se agrega el éter etílico y se tiene en cuenta también el procedimiento de mover y nuevamente abrir el frasco, abrir la pera de decantación, botar el gas suavemente entre 4 a 5 minutos. Y luego se procede a guardar y tapar y rotular y en este caso, en este resultado, solo se guardará la fase orgánica. En el siguiente diapositiva ya se muestran los resultados. Resultados. Bueno, lo que nos pide es interpretar los resultados de la práctica e indicar en el informe de la práctica las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de extracción de los tóxicos orgánicos fijos. En la extracción de ácidos, la extracción en un medio ácido favorece el estado ionizado del tóxico ácido. En la extracción de base, la extracción en un medio básico favorece el estado no ionizado del tóxico alcalino. Y en la extracción de neutros se extraen con disolventes orgánicos independientemente del pH del medio. Siguiente. Bueno, ahora las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de extracción de los tóxicos orgánicos fijos. Una de las ventajas sería el método de aislamiento del Curry se basa en las obtenciones de un extracto acuoso libre de proteínas. Mayor afinidad en solventes orgánica que en solventes acuosos y una previa purificación para la eliminación de proteínas, ¿no? Su carácter de inmiscibles con el agua y su bajo punto de ebullición facilita la evaporación. Y el éxito de la técnica depende básicamente de la diferencia de la solubilidad y en el disolvente de extracción entre el compuesto deseado y los otros compuestos presentes en la mezcla inicial. Las desventajas, no ofrece no ofrece recuperaciones óptimas de la droga a extraer, pero tiene extractos medianamente puros. Y es importante que el pH del medio de extracción en el que se realizará, ¿no? Existe dificultad para la extracción de compuestos orgánicos biológicos y se podría presentar un riesgo en el manejo del solvente, disculpe. Siguiente. Continuando con la exposición, en el cuestionario número 1, tóxicos que se pueden hallar en el residuo ácido. Los ácidos, las bases o las mezclas que tienen un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 son considerados corrosivos. Todos los materiales y las soluciones corrosivas tienen el código de residuo D002. Los siguientes son algunos de los corrosivos comúnmente utilizados. Tenemos al ácido acético, ácido sulfúrico fumante de hidróxido de amónico, ácido crómico, ácido bromohídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. También el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido fosfórico, el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. Me paso a mi compañera siguiente. Buenos días. Bueno, continuando con la exposición, en el cuestionario, en la pregunta número 2, en los tóxicos que se pueden hallar en el residuo alcalino. Son residuos líquidos con pH superior a 8, son disoluciones de hidróxido alcalinos que deben estar libres de cianuros, iones de amonio, máximo 0,1 mol sobre litro.
En caso contrario, se emitirá amoníaco y cualquier tipo de sustancias orgánicas, por ejemplo, disolventes, grasas y aceites. Las disoluciones alcalinas que no contienen metales pesados ni otras sustancias peligrosas pueden neutralizarse con cantidades equimolares de ácido clorhídrico y luego verterse en las aguas de desecho del laboratorio. Durante el secado de disolventes orgánicos se generan restos de metales alcalinos. Estos restos de sodio o potasio se hacen reaccionar con etanol o isopropanol añadidos gota a gota. Finalmente se neutralizan las disoluciones y se eliminan como disolventes no halogenados. Siguiente diapositiva. Continúa mi compañera. Vamos a continuar con la tercera pregunta del cuestionario, que es las precauciones en la desproteinización y separación en residuos. En residuos tóxicos tenemos que referente al uso de envases de polietileno para el almacenamiento de residuos. Entonces, estos siguientes productos que voy a mencionar, por ejemplo, en el primer grupo tenemos que no se debe utilizar con el producto a temperaturas superiores a 40 grados centígrados, que está el cloruro de amiloésteres, aluros de ácido, ácidos de aluro, nitrobenceno, percloroetileno, tricloroetano, tricloroetileno. Los que no se deben utilizar es el bromoformo, cloroformo, sulfuro de carbono. Y los que no se deben utilizar en periodos de almacenaje superior a un mes son el ácido butírico, ácido benzoico, bromobenceno y clorobenceno. Y las conclusiones del siguiente trabajo es que se logró extraer los tóxicos orgánicos fijos de una muestra con un mínimo de pérdida. También logró extraer y separar los diferentes tóxicos orgánicos fijos de acuerdo a sus propiedades físico-químicas en tóxicos ácidos fuertes, ácidos débiles, neutros y básicos. Se evaluó los diferentes residuos obtenidos para su posterior identificación y se valoró la importancia de la separación de tóxicos orgánicos fijos al más alto grado de pureza, por ser estos los que causan la mayor porcentaje de intoxicación en los seres más vulnerables. Y estas son las referencias, doctora. Gracias. Muy bien, agradecemos la presentación e invitamos al siguiente grupo. Bien, adelante. Ya. Somos el grupo 4 y vamos a exponer la práctica anterior, que es la marcha analítica de aislamiento de tóxicos orgánicos fijos. Pues el grupo está conformado por Aliaga González, Flores y Suiza, Marín Balbín, Romero Dionisio, Villanueva Blas y el que les habla, Altamirano Espinal. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, los tóxicos orgánicos fijos son compuestos orgánicos que no pueden ser aislados por destilación. Es por esta razón que todos los fármacos entran en esta categoría, así como las drogas de abuso, los plaguicidas y una gran cantidad de sustancias utilizadas en síntesis química y en industria alimentaria. Algunos tóxicos pueden tener carácter ácido, como por ejemplo los barbitúricos, la marihuana, los salicilatos, neutro como el meprobamato, o básico como las benzodiazepinas, alcaloides, antidepresivos y los plaguicidas, ¿no? Que causan un problema al medio ambiente. Siguiente. Bueno, en los materiales y equipos tenemos el tubo de ensayo, el matraz, ¿no? Las tiras indicadoras de pH, la pera de decantación, centrífuga, el mortero, la pipeta, el equipo de destilación al vacío, tubo de ensayo. Siguiente. Y como reactivos al tungstato de sodio al 10%, el hidróxido de sodio, ¿no? Al 10% y 2.5%, al hidróxido de amonio,
al ácido clorhídrico, el agua destilada y el cloruro de metileno. Bien, respecto al procedimiento, es el método de Curry que se aplicó. Como muestra fueron las vísceras, 100 gramos, más 120 de tungstato de sodio al 10%, agregando también agua destilada 180 mililitros, de igual manera hidróxido de sodio 20 mililitros al 10%, y por último 100 mililitros de ácido sulfúrico. Todo esto se llevó a baño María por 15 minutos y se filtró. Luego se hizo una extracción con solventes orgánicos de pH ácido de 3,5. Ácido clorhídrico químicamente puro. Se agregó 50 mililitros de éter etílico y se va a guardar la fase orgánica. En la primera fase se van a encontrar los tóxicos ácidos fuertes, ácidos débiles y los tóxicos neutros. Y en la segunda fase, todos los tóxicos básicos. Siguiente. Luego, el mismo filtrado que hemos obtenido se llevará a pH alcalino con hidróxido de amonio, químicamente puro, y se extraerá con otra licuota de éter etílico u otro solvente orgánico. Y se va a proceder a guardar también la fase orgánica. La fase orgánica de la primera extracción, que es ácida, va a servir para separar los tóxicos orgánicos, ácidos fuertes, los ácidos débiles y también los neutros. Y las fases orgánicas servirán para las futuras prácticas. Siguiente. En el resultado, al obtener los distintos tipos de extracción, la extracción de tóxicos ácidos fuertes es para aspirina, salicilatos, el 2.4 dinitrofenol, fenoxiacético, son algunos ejemplos. Para los ácidos débiles son como los barbitúricos, y extracción de de tóxicos neutros están los plaguicidas, carbamatos, glucósidos y los glucósidos cardiotónicos. Bueno, es importante valorar la separación de los tóxicos orgánicos fijos al más alto grado de pureza, por ser estos los que causan el mayor porcentaje de intoxicación. Y aquí tenemos las ventajas y desventajas de los métodos de extracción de los tóxicos orgánicos fijos. Tenemos que se pueden utilizar otros métodos, ¿no? Está el método de Stas-Otto, que tiene como ventaja que es un método de precipitación alcohólica de las proteínas y es de aplicación sencilla, pero es sumamente lento y ofrece extractos impuros. El método con sulfato de amonio es uno de los métodos más comunes utilizados para la purificación y fraccionamiento de proteínas, pero resulta poco eficiente para extraer drogas neutras y ácidas. Para la digestión ácida libera drogas unidas a proteínas y las conjugadas. Es reducida la recuperación de drogas termolábiles o ácidos lábiles, ¿no? Como desventaja. En la extracción directa es un método simple y rápido, pero no ofrece adecuada recuperación de drogas fuertemente unidas a proteínas. Para la precipitación wolfrámica, o es el método de Curry, el que se ha utilizado ahora, ofrece extractos medianamente puros, pero no ofrece recuperaciones óptimas de las drogas a extraer. Está la digestión enzimática de las proteínas con subtilicina, que tiene mayor ventaja, ¿no? Que permite una recuperación muy superior de fármacos. Bueno, continúas con mi compañero. Bueno, en el cuestionario, tóxicos que se pueden hallar en el residuo ácido. En el caso de los tóxicos ácidos, si consideramos un medio ácido, implica una elevación de concentración de hidrógeno, por lo que según el principio de Le Chatelier,
Las reacciones se desplazarían para compensar dicho aumento hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de H, aumentando así la cantidad de ácido que está en la forma no ionizada. La forma no ionizada es más soluble en disolventes orgánicos que la hialonizada, por lo que concluimos que los ácidos se extraen con disolventes orgánicos en medios ácidos. Siguiente. Pregunta 2. Tóxicos que se pueden hallar en el residuo alcalino. Encontramos las benzodiazepinas, ya que estos son los psicofármacos más prescritos en el conjunto de los agentes tóxicos. También pueden ser superados por el alcohol etílico, ¿no? Ya que actúan sobre el sistema nervioso central, que es causante por efectos sedantes, sinópticos, ansiolíticos, anticonvulsionantes. Dentro de ellos tenemos lo que es el triazolam, flunitrazepam, nitrazepam, lorazepam, diazepam. También tenemos lo que son los alcaloides, ¿no? Dentro de ellos tenemos son las ergotamina, anfetamina, atropina, cafeína, capsaicina, cocaína, codeína, efedrina, escopolamina, estricnina, heroína, morfina, nicotina. También encontramos lo que son los fenotiacinas. Estos son los clorprosamidas. Y por último encontramos lo que son los antidepresivos tricíclicos, ya que este tiene una enorme trascendencia terapéutica, ¿no? Sobre todo en la toxicología más utilizadas en el tratamiento de la depresión, en dolor neuropático, migrañas y también tenemos lo que es la amitriptilina. Gracias, pasa a mi siguiente compañera. Precauciones, buenos días, profesor. Precauciones de desproteinización y separación en residuos. Vamos a hablar de lo que son referentes al uso del envase de polietileno para el almacenamiento de los residuos. Lo que es el bromoformo, cloroformo, sulfuro de carbono, no utilizar. Lo que es el ácido bútrico, el ácido benzoico bromo, el bromobenceno, diclorobencenos, no utilizar en periodos de almacenaje superior a un mes. ¿Dónde se ha metido? Perdón, doctor. Cloruro de amilo. Éteres, haluros de ácido, nitrobencenos, perchloroetileno, tricloroetano, tricloroetileno. Nos indica que no utilizar con el producto a temperaturas superiores a 40 centígrados. En los residuos tóxicos, para ciertos disolventes orgánicos como cloroformo, bromoformo, dietiléter, etc. Lo que nos indica es consultar la ficha de seguridad, recomendándole de utilizar los envases originales que los han contenido. Eso es todo. Gracias. Agradecemos la presentación. Muy bien. Ahora sí. Están todos. No falta nadie para la semana 4.